vamos a hablar del primer órgano del tubo digestivo, que es la boca. De la boca tenemos mucha información para dar, pero en este apartado lo que vamos a focalizarnos son en tres partes que tiene la boca, que son los dientes, la lengua y la saliva. Y cada una de esas partes cumple una función determinada. En cuanto a los dientes, la principal función es la de la masticación, y eso contribuye a formar dentro de la boca lo que es el bolo alimenticio. Es decir, que a través de la masticación el alimento que estaba en el plato, como algo sólido, o sí, como algo sólido, de determinada consistencia, gracias a la masticación se transforma en una pasta llamada bolo alimenticio. Por otro lado tenemos la lengua. La lengua cumple varias funciones, es un órgano que tiene muchos músculos y podemos nombrar como alguna de sus funciones la de la masticación, ya que la lengua lo que hace es distribuir el bolo alimenticio entre los dientes, permitiendo así que pueda ser triturado. También la lengua participa en la deglución, es decir, en el acto de tragar, ya que lo que hace la lengua es empujar ese bolo alimenticio hacia la orofaringe para que pueda ser tragado o deglutido. También en el dorso de la lengua tenemos las papilas gustativas, por eso participan del gusto. Y por último, la lengua participa en la articulación de la palabra. ¿Qué significa esto? Significa darle nitidez o darle definición al sonido para decir una palabra. El sonido de la voz sale de las cuerdas vocales, que están en la laringe, pero ese sonido no es nítido, sería más un ruido. Lo que hace la lengua es permite esa nitidez que nos hace poder comprender las palabras. Por otro lado tenemos la saliva. La saliva, que es producida por las glándulas salivales anexas, hay mayores y menores, tiene como objetivo, o uno de sus objetivos, es humedecer, como dice acá, las mucosas de la boca. También humedece y ablanda ese alimento, o ese alimento que ingresa en la boca para formar el bolo alimenticio. También tiene una enzima en su interior llamada milasa salival. Esa milasa va cortando las cadenas de hidratos de carbono, de azúcares. Y por último, participa en la defensa, ya que en la saliva tenemos un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina A, que es una primera línea de defensa. Lo más importante de la boca es que tienen que tener en claro que dentro de la boca ocurre el primer paso de la digestión, en donde ese alimento que está en el plato se transforma, gracias a la masticación y a la saliva que humedece, en una pasta blanda llamada bolo alimenticio. Una vez que está formado el bolo alimenticio, de la boca a través de la deglución pasa hacia la faringe. La faringe es un órgano que ya vimos nosotros, en respiratorio, ¿se acuerdan que tenía tres porciones? Era rinofaringe, que estaba detrás de las fosas nasales, la orofaringe y la hipofaringe. Las que forman parte del aparato digestivo son la orofaringe y la hipofaringe, que continúan hacia abajo con el esófago. Como ya lo vimos en el aparato respiratorio, ahora no la vamos a volver a ver. Vamos a arrancar directamente con el esófago. Pero para recordar, la hipofaringe, que está dibujada acá en celeste, termina a la altura de la sexta vértebra cervical en el cuello, a este nivel, donde se continúa con el esófago, que vendría a ser todo este conducto que está acá. El esófago es un conducto muscular que mide aproximadamente 25 centímetros, que se inicia en el cuello a la altura de la sexta vértebra cervical, donde se une a la faringe. Va por el tórax, va bajando por el tórax, atrás de la tráquea. ¿Se acuerdan que acá estaba la tráquea que iba con los bronquios a los pulmones? Sigue por detrás de la tráquea, sigue por detrás del corazón, acá está el corazón también. Sigue bajando, llega al diafragma, perfora el diafragma, se mete en el abdomen, tiene un trayecto de 5 centímetros intraabdominal y ahí se comunica con el estómago, que es esto que está acá. El orificio que tiene el diafragma por donde pasa el esófago se llama hiato diafragmático. Eso es para hablar grosamente. Entonces acá pusimos que el esófago es un órgano que mide 25 centímetros. Podemos decir que conecta la faringe con el estómago, que empieza en el cuello, desciende por el tórax y llega hasta el abdomen, pasando por detrás de la tráquea y por detrás del corazón. Es muscular porque tiene que impulsar ese bolo alimenticio. Bien, ¿qué más podemos decir del esófago? Tiene dos esfínteres. Un esfínter es un músculo que se cierra y se abre permitiendo o no el pasaje de sustancias a través de él.
Los esfínteres esofágicos son dos. Uno superior, que es este que está acá, que está en la unión del esófago con la faringe, y el otro inferior, que es este que está acá, que está a la altura del esófago cuando atraviesa el diafragma, a la altura del hiato diafragmático. Estos esfínteres tienen dos funciones distintas. El superior, ambos se mantienen cerrados en forma continua y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. ¿Cuál es la función del esfínter esofágico superior? Es evitar que ingrese el aire que respiramos habitualmente a la vía digestiva. Ustedes saben que de la orofaringe el aire pasa a la laringe, a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Eso lo estudiamos en respiratorio. Bueno, pero la orofaringe, también el aire podría meterse en la hipofaringe y seguir por el esófago. Entonces este esfínter se mantiene cerrado para evitar que ingrese el aire a la vía digestiva. Solo se abre cuando ingresa el bolo alimenticio. Este segundo esfínter, el esfínter esofágico inferior, se mantiene cerrado en forma continua también para evitar el reflujo del ácido del estómago hacia el esófago. El ácido del estómago está preparado para soportar el ácido, por lo tanto no tiene ningún problema, pero si el ácido del estómago hace un reflujo hacia el esófago, ese ácido quemaría la pared esofágica y podríamos tener úlceras, hemorragias, esofagitis, un montón de complicaciones. Entonces, el esfínter esofágico inferior impide el reflujo del ácido hacia el esófago, el superior impide la entrada de aire a la vía digestiva. Y para terminar, tenemos que hablar de cuál es la función del esófago. La principal función es la de transportar ese bolo alimenticio de la faringe hasta el estómago. ¿Y cómo lo hace? A partir de movimientos peristálticos, que no solo lo tiene el esófago, sino que lo tiene todo el tubo digestivo. ¿Qué son movimientos peristálticos? Son contracciones segmentarias. ¿Sí? Se contraen pequeños segmentos del esófago propulsando el alimento en dirección hacia el estómago. Es decir, lo voy a hacer con mis manos. Se contrae acá arriba, después se contrae acá abajo, después más abajo, y eso va empujando el alimento, ¿sí? En dirección hacia el estómago y después del estómago en dirección hacia el ano. Es como cuando nos queda el fondo en la pasta de diente y la vamos apretando de atrás hacia adelante para tratar de sacar el último resto de pasta. Esos movimientos peristálticos van a permitir que el alimento que ingerimos por la boca llegue hasta el estómago y de ahí que recorra todo el intestino y termine siendo eliminado los restos a través de la materia fecal.